Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí realmente es una alegría inmensa poder estar acá con Robert, que es nuestro invitado de honor de hoy día. Y les doy la bienvenida a todos a quienes hoy día nos acompañan. Ya ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de esta conversación de que no es mentira lo que estoy diciendo, sino lo siento desde el alma. Él tiene una sabiduría inmensa, incluso cuando le conversamos a nuestros estudiantes de la Católica Valparaíso, siempre decimos que Robert camina la prosocialidad. Bueno, este seminario virtual Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social ha sido organizado por el Comité de Base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, integrado por representantes de la Universidad La Salle de Noreste de México, de la Universidad del Valle de Atemajac de México, de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo de Perú, de la Universidad Católica de Manizales de Colombia y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El seminario de este año, que está en su segunda versión, fundamentalmente quiere responder a la reflexión a que nos llama el Santo Padre en su encíclica Fratelli Tutti, cuando nos invita justamente a construir entre todos esta cultura del encuentro, esta amistad social, particularmente en este caso entre todas las universidades, ¿no es cierto?, para trabajar solidariamente, no en competencias, sino solidariamente, de América Latina y el Caribe, continentes con tan acuciantes problemas de toda índole desde el punto de vista económico, social, cultural, entre otras posibilidades. De esta manera, nosotros estamos convencidos que entre todos podemos caminar juntos con esperanza, a respetar el derecho universal de vivir con dignidad, desarrollarnos integralmente y co-construir juntos la justicia y la fraternidad. ¿Quién es Robert Roche? El doctor Robert Roche ha sido un referente esencial en nuestras vidas. Cuando hablo de ti, como te decía ya anteriormente, Robert, para nosotros tú caminas la prosocialidad. Y desde tu persona nos fortalecimos no solamente como personas, sino también como profesionales y como Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Estamos muy contentos, muy contentas. Esperábamos este momento de compartir contigo tu experiencia, tus proyectos, tus conclusiones de este último tiempo y también tus sueños. Puedo llamarte amigo, compañero de ruta y maestro. Muchas gracias. ¿Quién es Robert Roche desde el punto de vista académico? Él es un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, desde el año 1972. En las áreas de psicología de la pareja y de la familia, de la organización prosocial, de la comunicación de calidad, de la optimización prosocial de las emociones, de las actitudes y valores, entre otras materias. Desde 1982 estudioso de los comportamientos prosociales, entre los primeros introductores en lengua española, italiana, eslovaca y checa, del concepto estudio, optimización y difusión de la prosocialidad. Asesor de los ministerios de Argentina y Eslovaquia en los currículos de ética para la escuela primaria y secundaria. Autor de muchos libros y un centenar de artículos. 2 de ellos precisamente con difusión, y esto es muy importante para la educación de los niños y de las niñas, en todas las escuelas argentinas y eslovacas. Robert ha sido y es un inspirador, director, asesor en decenas de programas de intervención social en España, Italia, Eslovaquia, Chequia, Croacia, Macedonia, Ucrania, Cuba, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Bolivia. Bienvenido, Robert. Infinitas gracias por compartir tu tiempo, porque yo sé que tienes muchas cosas que hacer, no solamente profesionales, sino también familiares. Bienvenido. Dejo a ustedes con Robert. Muchas gracias, Gladys. Es un gusto, es un honor poder estar ahora aquí con ustedes, con vosotros, provenientes de varios países y de tantas instituciones
con las que compartimos altos valores, ¿verdad? Y siempre me encanta poder formar, constituir un pensamiento conjunto. Y ahora, si aquí ahora somos 40, pues vamos a generar, ¿no? Estamos generando pensamiento, yo diría también inteligencia, ¿eh? Y como creo que todos estamos seguro animados de buenos deseos y de construir cosas positivas, ¿no? Sobre todo ya por participar en esta red, ¿verdad? Una red que estoy absolutamente seguro de lo que conozco, que tiende a crear estos valores y a ser posible difundirlos, como se ha hablado ahora de la solidaridad, etcétera. Muy bien, hoy me habían sugerido poder hablar de poder conversar, porque me gustaría que se respete absolutamente el tiempo vuestro para poder que podáis decir, opinar, si queréis preguntar. La cuestión va a ser limitada. Yo voy a tratar de avanzarme, adelantar a lo que quizá pueda ser vuestros intereses en el sentido de los objetivos de este conversatorio, ¿verdad? Yo tengo un índice aquí, pero permitidme primero, como creo que se va a hablar del cuidado, el cuidado del otro, tanto a nivel interpersonal, yo diría, y cuál es el desafío de las universidades hoy. Cabe hablar del cuidado, es un tema central en la responsabilidad social, cómo se vive, etcétera. Bien, yo he elaborado un pequeño índice, tengo aquí delante unos 9 o 10 titulitos, de los que pasaré rápidamente en el tiempo que Gladys me dé. Una primera parte, yo creo que está en torno a los 30 minutos, no sé si incluso 40, hemos empezado ya un poco tarde, quizá no. Por lo tanto, también según lo que me digas, Gladys, yo me regiré para estar en el tiempo, porque sobre todo me interesa mucho la participación de ustedes, la participación vuestra. Permitidme que comience por una experiencia personal, actual. Yo digo siempre, no sé hasta qué punto lo aplico 100%, pero mi intención y mi deseo es de que la teoría hay que aplicarla en la vida, sobre todo en los temas de la atención personal, de las relaciones interpersonales, y por lo tanto ha coincidido esta invitación, repito, en la que estoy encantado de poder estar y agradezco a la organización, con una experiencia personal reciente, porque teniendo que hablar del cuidado, parece ser que la providencia me ha cedido las posibilidades de practicarlo de modo un poquito más intenso de lo habitual, ¿no? Y esto ha sido con ocasión de una caída de mi esposa. Nosotros tenemos 7 hijos ya mayores, 13 nietos. Tenemos entre nuestros hijos el cuarto nos ha supuesto un cuidado de toda la vida, tiene 50 años y por lo tanto con una discapacidad psicomotora, etcétera. Pero en estos días, hace 15 días, mi esposa cayó, fue una caída bastante importante y se rompió el brazo, la muñeca, urgencias, etcétera, y ha sido operada hace unos 5 días y ahora tenemos, supongo, creemos con éxito la operación porque era un poco difícil, era una rotura bastante. Y esto lo que no había hecho todavía en mis años de vida de un modo tan extremo, pues he tenido que acudir y lo he hecho con mucho gusto, ¿no? Para verificar, ¿no? esta relación de pareja, relación de matrimonio. Y por lo tanto me pone las mejores condiciones para poder hablar del cuidado, ¿no? El cuidado del otro, pero aparte de la experiencia que digo,
La cuestión es planteárselo cómo podemos nosotros decir alguna palabra que pueda contribuir, diríamos, a este renovarnos, porque siempre, como digo, la teoría hay que aplicar en la vida. Nosotros siempre decimos en la prosocialidad que nos hemos de convertir en laboratorios vivos de prosocialidad, ¿no? Y experimentar con nuestras vidas, con nuestras emociones y tratar de eso, de ver los efectos, las consecuencias, ¿no? Y lo que produce en la comunidad, lo que produce en las relaciones con los demás, ¿no? Y esto ha estado en el centro de nuestro grupo de trabajo y de nuestro grupo de investigación, LIPA, el Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, en la UAB, y creo que bastantes de ustedes probablemente ya han escuchado en alguna otra ocasión a Pilar Escotorín, mi colega en el centro del LIPA, y la Maica Amores Cirera, que ellas han sido desde hace 15 años compañeras inseparables en la elaboración y no solo en la vida personal de la aplicación de la prosocialidad, sino en nuestras relaciones entre nosotros con todos los que nos acompañan en este laboratorio, pero además tratar de difundir en nuestra facultad, en nuestros departamentos, la prosocialidad, que cuando recuerdo yo empecé se lo tomaban a broma mis colegas esta palabra de prosocialidad, hasta que al cabo de poquitos años empezaron a decir, yo aquí no seré prosocial, pero, ¿no? Es decir, que sabían ya bien de qué se trataba la prosocialidad. Bueno, y decir pues que el cuidado, lo primero que se me ha ocurrido es que el cuidado forma parte de las 10 categorías que nosotros tenemos establecidas dentro de lo que serían las actuaciones prosociales, ¿verdad? Y había pedido a Gladys que quizá hacemos una pequeña introducción de un PowerPoint. Será rápido porque yo quiero después, sobre todo, igual que lo estoy haciendo, no perder esta conexión directa con ustedes, con vosotros, para poder transmitir mejor, o yo lo creo así, ¿verdad? Que nos distraiga o nos sustraiga los PowerPoints, que yo con mucho gusto lo dejaré para que quien lo desee, o si Gladys o la organización entiende que ya lo puede distribuir, por mi parte, absolutamente así. He puesto este título, a ver qué os parece, la prosocialidad y el cuidado del otro en la educación superior, ¿sí? Y he puesto este índice que viene a continuación. Estas 10 categorías de la actuación prosocial, el cuidado del otro veréis que está en la segunda, decir algo del IPA en la OAB, que ya lo estoy diciendo prácticamente, también teoría y aplicación a la vida, he dicho ya algo. No voy a citar los proyectos que en 15 años hemos tenido, hemos recibido, proyectos europeos. Una parte importante de ellos han sido en el campo educativo, pero no solo. Y hemos tenido el honor de trabajar con la PUC como líder en un proyecto muy importante sobre la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo. Me gustaría que Gladys pudiera hablar y conjuntamente poder también decir algo de aquel gran proyecto que nos llevó a todavía entrelazar más nuestras relaciones, nuestra amistad, etc. Seguimos en el índice, ¿sí? El proyecto Together, precisamente uno de los proyectos europeos de los que en el PowerPoint encontraréis referencias, se trata del cuidado y en la dependencia. Y después ya entraremos en el cuidado en los estudios de la universidad, que es qué podemos pensar. Seguro que tenéis muchísimas experiencias y sería bonito poderos escuchar a todos, a cada uno, en esa relación entre el cuidado y la responsabilidad social prosocial, como yo llamo también, ¿no? Y me quisiera entretener un poquito más
en la experiencia que yo tuve de unos 15 años de una asignatura que era optativa, de optimización prosocial. Porque ahora, precisamente pensando en lo que os iba a decir, me ha surgido de modo, diríamos, notable toda la gran experiencia que supuso esa asignatura optativa que tuvo mucho éxito y que todos los alumnos que la cursaban habían de hacer unas prácticas, ahora explicaré un poquito más, muy interesantes, muy importantes. Precisamente en este conversatorio, quizá yo pensaba, os diré algunas cosas de esa asignatura para que quien pudiera tener interés, etcétera. Precisamente ayer se me ocurrió, bueno, es una asignatura que podría, la experiencia de 15 años, que creo que tuvo resultados muy interesantes, aún guardamos centenares de trabajos de las prácticas, que es un patrimonio, lo que pasa que en los grupos de investigación, como pueden saber, en las universidades no hay demasiados recursos para que te recrees en poder sacar la punta a todo lo que, ¿no? Y está allí, pero está en bruto. Habría que trabajar todo eso para extraer los mejores trabajos, las mejores intervenciones. Y el último tema, si tenemos un poco de tiempo, quería presentar una propuesta, una propuesta, yo le llamo pos la pandemia, ¿no? En el campo educativo, que yo lo tengo pensado sobre todo para la educación desde infantil a secundaria, pero no abarcaba todavía la educación superior universitaria. Y entonces el planteamiento que me gustaría es comentar con ustedes hasta qué punto, cómo ven esto, porque después de que también explicaré ya una experiencia, diríamos, como es el de la asignatura que acabo de señalar, ¿qué es lo que se podría hacer para llevar, institucionalizar en las universidades una asignatura similar, no necesariamente con el mismo nombre, etcétera, ¿no? Yo estaría encantado de poder colaborar en una acción así y que además tiene mucho que ver con esta propuesta que os voy a hacer sobre el proyecto Unipro/K, ya os diré sobre qué es, que se podría extender a la educación superior universitaria. Bien, entonces pasamos de nuevo otra vez un poquito al índice y después, porque yo creo que todos ustedes, pero no lo sé, me ha dicho que quizá hay personas que no estuvieron. Vamos a la siguiente transparencia. Si podemos pasar a la próxima. Exacto. Esta sería la definición que tenemos como oficial en el laboratorio LIPA. No me puedo entretener, solo yo iré pasando las transparencias con muy poco comentario, si no, no nos va a quedar tiempo. Y muchos de ustedes quizá ya la conocen. Ahora vamos a las categorías. Próxima slide. Bueno, estos son los valores que creemos fundamentales para trabajar la prosocialidad. Adelante. Bueno, yo siempre hablo de que a nivel personal hemos de conquistar las acciones prosociales, las actitudes que están debajo, disponibles, y diríamos las palabras, nuestra comunicación, a ver si es buen vehículo de la prosocialidad y del cuidado, por supuesto, hasta el punto de que conquistar los pensamientos. Lo dejo ahí para el diálogo posterior. Adelante. Ahora pasaremos rápidamente las 10 categorías sobre todo me quiero detener en la segunda. Ahora vamos a ella. La 2, exacto.
Vamos, a la 3. Sí. 4. 5. 6. 7. Acogida paciente, pero activamente orientada a los contenidos del interlocutor. 8. Comprensión cognitiva, pero también emoción de estar experimentando sentimientos similares a los del interlocutor. O sea, empatía cognitiva y empatía emotiva. ¿Sí? 9. Aquí a la solidaridad, que es muy conocida, ¿verdad? Es decir, es muy utilizada y damos una definición dentro de lo que es la misma prosocialidad. Y 10ª, aquí me detengo un poquito más porque es un poco el resumen de todas las demás 9, ¿no? Esta presencia personal que expresa actitudes de proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, disponibilidad para el servicio, la ayuda, la solidaridad para con otras personas y que contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y unidad en un grupo o reunión de 2 o más personas. Muy bien. A ver, la próxima, me acuerdo cuál era, ya. Bueno, esto no sé si tenemos tiempo. Yo tengo aquí registrados 20 beneficios de la prosocialidad. Muchos de ellos tendrán que ver, porque cuando hablamos de cuidado, para nosotros estamos hablando de algo muy importante de la prosocialidad, que es diferente de la ayuda y el servicio. Nosotros le damos, sobre todo a nivel de estudios, de tesinas, tesis, etcétera, se puede ayudar a una persona a distancia, ¿no? Por ejemplo, enviando recursos. Pero el cuidado nos está llamando de atención cercana en general, el que el objeto total es la propia persona a la que cuidamos. Por lo tanto, es una categoría, la número 2, importantísima. Esto, ya digo, son 20. Me dices, Gladys, porque después tengo que explicar otras cosas y quizá lo podemos dejar los beneficios para que la gente, el auditorio pueda disponer del PowerPoint. Sí. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí, por supuesto, sigue nomás porque el video está muy bueno. Muy bien. Bueno, entonces, vamos al índice, por favor, y para que recuerde, yo me parece que ahora ya vamos a ir a explicaros un poquito lo que quería de los últimos puntos. Bien, una cuestión sería que la podemos dejar para el diálogo posterior, cómo el cuidado del otro se convierte en algo colectivo. Hoy día se habla del cuidado del planeta, ¿no? El cuidado de nuestra tierra, etcétera. Cómo, ¿verdad?, entra, y seguramente algunos de vosotros o muchos habéis ya hecho este enlace, este vínculo entre el cuidado con la responsabilidad social prosocial. Gladys sabemos, aún recuerdo aquel diálogo en el que fuimos construyendo el paso entre lo que era la responsabilidad, o para nosotros en aquel proyecto Spring, pasábamos de la responsabilidad social a aquella prosocial. Aquí tengo la definición, pero no voy a entrar. Y entonces me voy a limitar a los 2 últimos puntos de la asignatura y de la propuesta, ¿vale? Bien, ahora podemos dejar ya el PowerPoint a un lado, quizá, y podemos, exacto. Gracias, Gladys, por este apoyo. Bien,
aquella asignatura fue algo, era una aventura que íbamos construyendo con los alumnos, ¿no? Pero lo que quiero señalar y subrayar, la parte de las prácticas, ¿eh? Lo que recuerdo es que había una práctica individual y una práctica profesional y colectiva. La personal era muy importante porque pensaran o no pensaran en prosocialidad, estuvieran convencidos o no demasiado de la teoría, una cuestión era que habían de experimentarlo. Y entonces los alumnos tenían como práctica, hay unas fichas, etcétera, también con una serie de dimensiones de cómo habían de realizar la práctica, pero la habían de diseñar. Y entonces, por ejemplo, esa práctica individual era realizar algunas acciones prosociales en ámbitos distintos o a personas distintas. Recuerdo que una de ellas precisamente era que tenían que realizar una acción prosocial a una persona antipática o que fuera un adversario o una persona con la que hacía tiempo que no se hablaban. Es decir, además, estamos hablando de psicólogos. Decíamos que el reto es cómo afrontaba una situación conflictiva o de falta de relación, de ausencia, de comunicación, relaciones rotas, etcétera, ¿no? Esta era una de las más de la experiencia había una que tenía que hacerse a este tipo de persona. Otra era que tenían que ser tutores de alguien, de un familiar, etcétera, para que delante de alguna situación el alumno enseñara a su hermana o a su tía o a un sobrino que realizara una acción prosocial en situaciones quizá no tan difíciles como la que él mismo tenía que aplicar, pero tenía que enseñar. Ya se dice que se aprende haciendo, ¿no? Esta era otra de las condiciones de las prácticas. Entonces era una maravilla luego recoger las fichas y los relatos, porque el relato también es muy importante, es todo el discurso que uno crea con su palabra escrita en su pensamiento, cómo fija aquella acción, la convierte en palabras para describirla y cuáles fueron los orígenes, las consecuencias, qué efectos, en la ficha había todas esas dimensiones, qué efectos tenía en el otro, qué había dicho la otra persona receptora de esa acción prosocial, etcétera, ¿no? O de cuidado, había diversas modalidades de la experiencia personal. Y luego había la experiencia profesional, que era hacer diseños de una empresa, aunque fuera pequeña, podía ser una tienda, podía ser un negocio, podía ser un club deportivo, etcétera. Cada alumno podía hacerlo allí donde le pareciera mejor. Es decir, podía buscar a un familiar que tiene una empresa y decir, oye, ¿quieres que por favor pueda hacer? Entonces se trataba de hacer un análisis desde la prosocialidad de qué nivel había en esa empresa de clima grupal, etcétera, ¿no? Y ahí salían trabajos muy diversos, ya dábamos unas pautas de cómo construir ese diseño y luego en realidad era crear el diseño, pero para realizarlo tenían a veces que hacer entrevistas, tenían que preguntar, ¿no? Digamos que la parte de optimizar, en algunos casos, si el alumno podía y quería y se atrevía, era una buena ocasión para empezar a aplicar algo en esa tienda, en esa peluquería, en ese hiper, ¿no? de supermercado, etcétera, etcétera. Esto era la práctica colectiva y tenemos, diríamos, fue una experiencia, ya digo, de unos 15 años magnífica. Bueno, no sé si me parece que no lo ha dicho, yo soy profesor emérito honorario, tenemos despacho del IPA, sigo yendo a la universidad y trabajamos en el equipo, pero ya no me ocupo a veces de dirección de doctorado o codirección, pero no estoy ya en
en la licenciatura, ¿no? En los cursos. Y finalmente, decir algo de la propuesta. Esta propuesta, después de la pandemia, y recogiendo, yo pensaba, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para también dar objetivos a todos estos buenos sentimientos que se van generando y que muchos sospechan que volverán a perderse, ¿no? De solidaridad, de tantas experiencias positivas que se han producido, ¿no? En el mundo, en todos los países, sacando lo mejor, lo más bueno de cada persona, etcétera. Pero ¿cómo canalizar eso? Y cómo no, las escuelas, la educación no han de tomar cartas en el asunto y ofrecer, diríamos, algún programa, un proyecto para instaurar una asignatura ya oficial, primero un año, un curso piloto, pero después ya que quedara en el sistema educativo. Entonces, basados en la experiencia que tuvimos en Chequia y en Eslovaquia, hace 25 años que empezó, y en la que ha tenido mucho éxito, también diciendo que yo tuve dudas porque la prosocialidad es ser voluntaria, el cuidado a ser posible voluntario. Y me ofrecieron que el sistema, cuando cayó el comunismo, querían tener una asignatura que fuera neutra, para que no fuera solo doctrina marxista, y entonces la prosocialidad vino anillo al dedo. Contrariamente a lo que yo pensaba, tuvo éxito, ha durado. Hace 2 o 3 años tuvimos el 25 aniversario, me invitaron y he visto con satisfacción que hay 5 facultades en las que hay cátedra de prosocialidad, etcétera, y hay grandes frutos y grandes experiencias en esos países. Y basado en esta experiencia, y también quizá con ayuda de ellos que ya tienen esta experiencia de años, yo pensaba en 10 países, ponernos como meta 10 países en los que pudieran haber como 4 docentes que, a ser posible, 4 docentes que pueden ser de 2, 3 escuelas, quizás representativas del país, pero la condición era que tengan un buen acceso a la administración educativa de su país, de manera que luego haya posibilidades de que la experiencia piloto que se realice en alguna de esas escuelas pueda ser ofrecida al ministerio para poder, porque no estamos hablando de una asignatura. Prosocialidad es una sesión de vida, y eso es lo que tendríamos que conseguir, que no sea una asignatura, algo que acoja la aventura del docente, la aventura de los alumnos en algo, diríamos, vital, ¿no? Que les ayude a la vida precisamente a partir de todo el potencial de la prosocialidad, del cuidado. Y esta es yo tengo redactados, diríamos, el marco teórico en lo que esto se podría hacer. Tengo también los requisitos para poder empezar y constituir un grupo de unos 40 docentes que seleccionaríamos. Los kernels, esa K que figura allí, quiere decir, yo al menos le he dado este significado, el núcleo duro de las actividades que sabemos seguro que producen consecuencias. Esto es el kernel, el núcleo, el casco de la fruta que se desarrolla, y hemos de encontrar y seleccionar aquellas para cada edad de la escolarización que pueda realmente luego ser eficaz y que en general pueda servir en todos los países, lógicamente con las debidas adaptaciones. Y esta es un poquito una propuesta que ponía así en consideración para que pudiéramos, si queréis, hablar y demás. Me parece que ya el tiempo, Gladys, no me lo has dicho, pero ¿cómo estamos? Bueno, estamos bien, yo creo. Ah, sí. Bueno, he Ya, sido muy son 10 para la sintético. 1. Pues es un tiempo muy bueno para que podamos participar más personas si lo desean, y lógicamente yo puedo responder o añadir puntos, alguna cosa que os interesara de lo... Pero ¿te parece que veamos el video, no? Ay, sí, es verdad, el video, sí, ¿Sí? claro, no me acordaba ya. Ya. Venga, al menos la presentación, sí, sí. ¿Puedes ponerlo ahí, desde ahí? Sí, 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 yo te lo pongo. perfecto.
Estimados amigos, un saludo muy cordial. Estoy muy contento, ilusionado de poder compartir con cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, este ratito. Dentro de esta comunidad, podemos llamar, yo creo, interesada por la formación, por la educación, una comunidad, yo diría, fraterna, ¿no? En la que podemos intercambiar, por supuesto, ideas, experiencias, proyectos. En realidad, diría, me tengo que remontar hace unos 25 años, cuando tuve un hallazgo importante, diría impresionante para mí, la prosocialidad. Llamemos las actitudes, comportamientos prosociales, como una clave para esta fraternidad universal de la que yo creo todos quisiéramos alcanzar, que hiciera posible una armonía concreta, real, desde la diversidad humana que todos tenemos, pero hacia la cohesión y la unidad social. Y en ese sentido diría que es impresionante porque yo la he llamado en algunos momentos la prosocialidad una vía segura para la prevención de la violencia y, cómo no, para el cambio cultural. Desde luego siempre con herramientas, instrumentos, métodos para dotar a los docentes que van a trabajar en esa comunidad de aprendizaje puedan trabajar y transformar la clase en una comunidad inclusiva. Así pues, una convicción, como he dicho, espiritual, basada en la regla de oro de una fraternidad universal, se convirtió, estoy hablando de los inicios, de hace más de 25 años, se convirtió en una hipótesis científica a la que decidí dedicar mi vida. En realidad, tratar de verificar en qué medida esta llamada fraternidad universal, más allá de una abstracción o un deseo a veces inalcanzable, podía a la vez ser concreta, realista, llamémosle personalizada y operativa. Bueno, yo creo, no sé si me equivoco, que todos los que estamos hoy formando esta comunidad educativa, incluso conectada a través de Internet con esta facilidad que tenemos, estamos preocupados, muy preocupados, por el acoso escolar, por el bullying, ciberbullying. De hecho, nosotros tenemos ahora dos proyectos, uno de ellos acabamos de trabajar en él, en el que hemos visto niños y hemos observado los comportamientos de estos niños en las aulas y hemos sensibilizado a maestros a que sepan darse cuenta cuando en los hogares de estos niños ellos han sido, si no directamente afectados por la violencia, sí testimonios de una violencia de sus padres, por ejemplo. Y esto ha tenido consecuencias. A veces hemos visto relación entre estos niños que han sido agredidos, que han sido víctimas, aunque sea testimonialmente, que se han convertido en la escuela en agresores. Por lo tanto, en nuestro modelo de tratamiento y de prevención del bullying, hemos de ser muy conscientes que a veces niños que hacen bullying, además ahora me acuerdo que en algún país, en Italia en concreto, la palabra bullying tiene mucho éxito y hay niños que pueden incluso medio en broma, yo haré bullying en esto, ¿eh? En este sentido yo no comparto mucho en utilizar palabras sobre comportamientos negativos, por eso decididamente quizá tuvimos acierto en utilizar prosocialidad, una palabra que solo nombrarla ya genera, lo hemos visto, lo hemos observado, en las clases un cambio de actitud y a veces cambio de conducta. Por lo tanto, estamos hablando de comunidad de aprendizaje, relaciones positivas, comunicación inteligente y de calidad. Todos estos proyectos se han ido basando en estudios rigurosos de otros autores también sobre la prosocialidad, que por cierto
estos estudios no han dejado de ir creciendo en todos estos años. Así, en LIPA, nuestro laboratorio, hemos procurado que no solo se tratara de estudiar, observar, pensar, escribir sobre prosocialidad, sino que en este concepto que ya he citado de convertirnos en un laboratorio vivo, también nuestras relaciones fueran profundamente prosociales, que pudiéramos ser muy conscientes de que lo que queremos transmitir a comunidades educativas pudiera basarse en experimentación no solo en nuestras vidas personales, sino también en la constitución misma, en lo esencial de nuestro laboratorio LIPA. En definitiva, podemos decir que la prosocialidad, los programas que estamos aplicando, responden a un modelo teórico-práctico muy potente para la prevención. De hecho, la prosocialidad no solo, pero es importantísimo, es un valor al que hemos de tender, sino que es una metodología muy específica de prevención. Y en este sentido destacaría algo que modestamente quiero proponer aquí a nuestra comunidad educativa, que es un programa que lo denominamos, este es bastante reciente, también producto de otro proyecto europeo, le llamamos ProSEL, o sea, prosocialidad y Socio-Emotional Learning, que ya es conocido el SEL, el Socio-Emotional Learning. En realidad, lo que tratamos de hacer es una síntesis caracterizada sobre todo por el valor de la prosocialidad, pero que trabaja bastante las emociones. Y en este sentido, en este ProSEL, que ya se ha experimentado en un proyecto y tuvo una muy buena valoración de la Comunidad Europea, queremos hacer un paso adelante para aplicarlo a diversas edades. Lo que hicimos fue trabajar con la edad de 9-10 años. Ahora queremos trabajar antes, ya desde los 3 a los 6, y queremos trabajar con los adolescentes. Y en realidad se va a concentrar en las siguientes dimensiones, que yo ahora las estoy viendo, las que hemos descrito. Sería, en el campo de la prosocialidad, por supuesto, una dimensión es la realización de más acciones prosociales, aumentar la cantidad y la calidad. Después, trabajar en la metacognición, es decir, que los niños cada vez más sean espectadores y conscientes de sus propias acciones. La tercera dimensión sería la empatía, pasar a una empatía cognitiva y emotiva, esta será la tercera dimensión, y todo esto lo tenemos concretizado en actividades, etc. Y finalmente, la comunicación inteligente prosocial. Y en el campo de las emociones, del SEL, estaríamos ante la antipatía-simpatía, la envidia-celos versus admiración, la culpa versus la serenidad, la vergüenza-timidez versus la asertividad, la alegría versus la tristeza y finalmente el miedo frente a la seguridad. Creo que esto sería la base de una propuesta articulada, programada, en la que tenemos ya muchos antecedentes de programas anteriores, pero convertidos en una propuesta que yo someto a vuestra consideración, de modo que escuelas que pudieran sentirse interpeladas con todo esto que estoy diciendo, pudiéramos trabajar juntos de modo cooperativo para ver, tenemos una red excepcional con la cantidad de escuelas que están en esta red, y cómo podríamos experimentar realmente los beneficios de una intervención así. Gracias, saludos muy cordiales. Muy bien, quizá damos paso, ¿no?, al diálogo. Preguntas.
En general las preguntas, voy a ver el chat, ¿ya? A ver si hay alguna pregunta en el chat. No veo en el chat, pero a lo mejor ustedes quisieran... Doctora, tienen la mano Tengo un levantada. comentario. Ya, a ver, Carola. Hola Robert, un gusto volver a escucharte, siempre de la Católica Valparaíso, de la carrera de Educación Parvularia. Siempre es un gusto volver a escucharte y encontrarnos. Consultarte en lo que planteas, claro, me hace mucho sentido pensar en las aulas de los niños y las niñas, ¿no? Porque nuestra carrera es formadoras, educadoras de párvulos, niños hasta los 6 años. Entonces no puedo dejar de vincular y pensar en esas aulas, pero también en las aulas de las estudiantes que están formándose para ser educadores. Y la pandemia, ¿no? Este enclaustramiento, esta falta de vinculación social directa, presencial, espontánea, que ha dejado de estar en este tiempo de la pandemia. Nosotros acá en Chile recién nos estamos vinculando físicamente en los espacios educativos de educación superior y las escuelas de manera bastante voluntaria. ¿Qué he visto yo? He visto que esta dependencia digital se ha prolongado a las aulas, ¿no? Entonces, los niños y las niñas en las escuelas y los colegios, por ejemplo, niños un poco más grandes, continúan llevando sus aparatos tecnológicos y en los momentos de esparcimiento, que no hay clase, ellos siguen vinculados a su aparato tecnológico y no usan ese tiempo para compartir, para jugar, etcétera, ¿no? Eh, eh, Creo que ellos, siendo tan pequeños, sobre todo en educación parvularia, piensa que su recuerdo está su comunicación virtual. Ese es su recuerdo, no recuerdan su vida antes de la pandemia. Entonces, en los jardines infantiles, ¿cómo pudieran, y mi consulta, cómo pudieran nuestras educadoras en formación y la educadora en general desarrollar estas competencias o habilidades de comunicación prosocial que desde muy pequeño, y nuestras educadoras tienen la sensibilidad para desarrollarla desde muy pequeños, pero también eso se modela, hay un modelamiento, y los adultos no hemos perdido la capacidad, pero la hemos olvidado, la hemos puesto en pausa, ¿no es cierto? Eso es lo que al menos yo he observado, y también creo que está como cruzado por la posibilidad de elegir comunicarnos o no. ¿No? Hoy día hemos tenido esa posibilidad, entonces me comunico con quien quiera, voy a mi trabajo presencial si quiero y no necesariamente si puedo, etcétera. Entonces, ¿cómo modelamos, cómo retomamos esta comunicación de calidad prosocial en presencialidad después que la hemos tenido en pausa? Y además la virtualidad nos apoya esta comunicación de calidad prosocial, porque no hay cuerpo, no hay tonos de voz, ¿no es cierto? Dejamos de lado, no hay contexto. Sí, eso, Robert. Muy bien, Carola. Sí, tenemos un gran problema, es un problema general, social, ya casi de la humanidad, ¿no? Planetario, en este cambio, ¿no? En este gran cambio. Yo diría, se me ocurre, que así aprovecho para decir que en nuestro método está la sensibilización, el entrenamiento y la aplicación a la vida real. Por lo tanto, en estas sesiones, diríamos, de vida, de aventura prosocial que se pudieran hacer, y hablando en las edades hasta párvulos, en cierto modo, quizá no disponen, diríamos, inmediatamente de los aparatos en ese momento. Por lo tanto, seguro que los docentes, las docentes que están con ellas, maestros, maestras, seguramente tendrán muchos medios de llamar la atención en el sentido positivo y de atraer actividades que vayan introduciendo o reintroduciendo, diríamos, esa comunicación más personal, más física, más cercana.
Pero quiero eso, recordar, y también así aprovecho a decir, que estos tres aspectos de la metodología yo creo que se pueden considerar útiles en todos los niveles de la educación, hasta incluida la universidad. Por supuesto, a medida que crece la edad, por dónde se empieza creo que puede ser distinto. Mientras que en los párvulos, los niños pequeños, hay que automatizar gestos, por ejemplo, el dar, pues que abran la mano, que den una cosa que a lo mejor les gusta mucho, la dejan, la prestan. Es decir, ir automatizando y valorando, reforzando estas conductas, diríamos, de previas, son prerequisitos para la prosocialidad. No podemos empezar demasiado con la sensibilización, que en cambio es muy bueno para los adolescentes y no digamos para los adultos, que pueden primero aceptar la importancia de hacer aquellas acciones, de aquellas actuaciones, etc. En los niños pequeños yo pienso que es mejor empezar por el entrenamiento en las sesiones estas de poder automatizar y encontrar palabras y encontrar gestos y posturas y acercamiento entre las personas y aproximación de un modo monitorizado. En esto tenemos un trabajo muy bueno dentro del IPA, que es de Sandra Hernández, que creo que estaría contenta de poder. Salió una publicación, ahora no la tengo aquí a mano, en la que presentamos en edades muy tempranas cómo esta docente, que ahora está haciendo su doctorado, etcétera, estaba consiguiendo cosas y observando, ¿no?, desde el filtro de la prosocialidad todos estos prerequisitos, ¿no? Pero repito, esta metodología, que el entrenamiento yo creo que también sería importante en la medida que lo valoren en los adolescentes. Es decir, en esas sesiones de vida, como quien dice, hacer simulaciones, teatro, ¿no?, para representar gestos, representar palabras y luego volverlo a hacer. Es decir, luego el grupo favorece un poco cómo ha visto aquello y puede decir esto no lo he visto tal o tal. Entonces volver a repetir, o lo hacen otros dos, esa misma escena, etc. Se me ocurre decir esto. Creo que todavía hay mucha más dificultad, empezando por los adultos, que también estamos, aquí ya llamamos enganchados, ¿no?, a las tecnologías de un modo bastante casi de adicción, ¿no?, probablemente con mucha utilidad, pero todo esto yo creo que será revisado cómo está influyendo en la salud mental y en los temas, diríamos, de ansiedad y de relajación, etc. Las edades ya de 9, 10 años, 12, no digamos, ahí el problema todavía yo diría que es mayor. Se me ocurre un poco esto, no he respondido totalmente, creo que habría aquí muchos expertos que podrían dar su experiencia. En fin, vamos a ver, Gladys, Sí. si... Gracias, Robert. Después te voy a pedir el artículo de Sandra Hernández para mandárselo a Carola. Muy bien. Mayra, tienes la palabra. Bueno, buenos días y buenas tardes. Pues es un gusto, profesor Roche. Realmente con Gladys siempre ha sido, pues, todas sus propuestas un referente muy importante para la red y para la vida misma. Me llama poderosamente la atención esa propuesta de prevención, ¿sí?, de asumir este valor muy proactivamente, porque está cargado de emociones. Y el profesor acaba de mencionar algo que era lo que yo iba a plantear, pero pues creo que todos somos muy conscientes que decimos en Colombia, se nos dispararon los índices de salud mental. O sea, la problemática es de un nivel que nos exige a todos, pues, poder, digamos, actuar en consecuencia. Entonces, me parece que cada elemento, aspecto que usted, profesor, ha mencionado es de una profundidad tremenda
y son como preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lograr desde esta aula, desde esta red, perdón, una gran aula de vida? O sea, que la red de responsabilidad social traspase, y usted muy bien lo decía al inicio, esto no es de una asignatura, por supuesto que no. Esto es la vida misma que nos exige volver como a creer en que es posible abrazar, ya cada vez más uno como que no sabe, nos volvimos como torpes en esos encuentros porque uno no sabe si lo puedo abrazar, si no lo puedo abrazar, si me vacuné, si no me vacuné. Entonces se ha perdido la espontaneidad. Y lo más preocupante son los niños, ¿sí? Son los niños que a veces, claro, hay tanta nivel de conciencia desde los hogares que dicen no, no vayas a abrazar, no vayas a esto, no, 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 no. Entonces yo sí creo que nos estamos lesionando tanto internamente en las relaciones que, bueno, que muy bien lo decía la profesora que habló antes, la virtualidad sigue existiendo, nuestra vida ya no va a dejar de ser distinta a lo que veníamos haciendo hace un par de años. Entonces, ¿cómo logramos compenetrarnos con esta sensibilización, entrenamiento y aplicación a la vida real? ¿Sí? Ese es cómo logramos generar esa prevención de la que habla contra las violencias, que cada vez, así como la salud mental, pues se están ampliando en todos nuestros países. Entonces, bueno, es primero una felicitación enorme por todo esta escuela que han tenido por años y que sin duda está abonando un camino que hoy por hoy es tremendamente importante de poder andar. Muchas gracias. No todos son inconvenientes. Un cierto cambio de cultura, quiero decir que abre oportunidades, sobre todo a nivel de amplitud, ¿no?, de las relaciones. Y por lo tanto todo lo que sea bueno y sea bien y sea solidaridad y prosocialidad, que se pueda difundir y que ahora mismo podamos tener con ya una naturalidad tan grande diríamos, este encuentro, ¿no? Me parece ya algo fantástico. Me consuela un poco, sí, el tema del temor, diríamos, no sabemos en qué momento podrá bajar. Yo veo bastante, por ejemplo, este verano, claro, cada país ha tenido su situación, pero en las playas y demás, bueno, allí se ha reconstruido como cualquier año la cercanía, diríamos, de la gente paseando, bañándose, etcétera, y no se acordaba uno de las mascarillas y tal, ¿no? Digo, habrá espacios en los que eso se irá ampliando. Por otra parte, pienso, claro, se han cometido excesos de confinamientos y demás, creo que se verán de un modo mucho más selectivo y se sabrá dónde y cuáles son las defensas mejores. Pero yo creo que todo lo que es el abrazo, ya que se ha hablado del abrazo, en el campo familiar va a volver pronto, o si no ha vuelto ya casi completamente. Es decir, que no se ahorrarán ni habrá, diríamos, un desconcierto o un desaprendizaje de hacerlo. Al revés, a lo mejor encontraremos con mayor significado cuando podamos dar un abrazo, no solo emotivo, sino también con un significado muy importante. Quiero decir que siempre tenemos los grupos familiares que a lo mejor en las distancias que teníamos anteriores, en los que ya los abrazos y tal, y sobre todo de determinadas culturas todavía más, habían otras culturas que ya no se practicaba, ¿no?, pero el estrechar las manos o tal, yo creo que ahí no, a lo mejor no será tan necesario e imprescindible, tendremos que tener un poco más de... Y por otra parte, esa negociación del saludo, según cómo puede enriquecernos la delicadeza de poder captar, diríamos, cuál es el deseo del otro y acordar, diríamos, cuáles son las formas. En esos primeros minutos se negocia todo, ¿no? Y si nosotros vamos con una sonrisa, vamos con una apertura, vamos con una mirada, diríamos, abierta,
¿verdad? Yo creo que podemos también tener oportunidades muy positivas para construir esta red, estos vínculos también afectivos. Sí. Gracias, Robert. Le vamos a dar la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Gladys. Bueno, pues en primer lugar, pues estoy encantado de escuchar al doctor Roche y me surgen varias preguntas. A nivel de la universidad, también se da el bullying, el acoso escolar, el acoso laboral. Entonces, aunque aparentemente parece que es ese aproximamiento desde lo emocional pudiera ser relacionado con las fases iniciales de la escolaridad, sin embargo, en todos los niveles es necesario esa aproximación. O sea, bueno, dos preguntas. La primera es si concepto de lo prosocial es generado por usted y su equipo o hay un antecedente previo. Y el segundo es, ¿qué relación encontramos entre este método de lo prosocial y el tránsito del enfoque curricular en disciplina hacia el enfoque curricular hacia la transdisciplinariedad? Lo digo porque de repente como que uno pudiera encapsular este método de lo prosocial como en una disciplina meramente psicológica y sin embargo trasciende, o sea, por lo que yo entiendo, es transversal en lo educativo y en la formación integral. Entonces, en ese sentido, yo encuentro una relación con el pasar de lo disciplinario a lo transdisciplinario. No sé. Absolutamente, sí. Los antecedentes, el antecedente nuestro fue en los años... Hubo una publicación, es la primera vez que apareció la palabra pro con guión social, prosocial behaviors, conductas prosociales. En Estados Unidos, en la bibliografía, apareció un libro de Musen y Eisenberg. Eisenberg todavía está viva, nos conocemos y nos vemos de cuando en cuando. Musen falleció, que era uno de los manuales de psicología infantil y demás, un autor muy en las universidades. Ellos hablaron, y una vez vino Musen a mi universidad, yo estaba en la fase ya de escoger una investigación para el doctorado, etc. Y escuché esa palabra y vi que cuadraba muy bien con lo que yo estaba buscando, ¿no? Y entonces tuve la fortuna de tener una beca para Estados Unidos y estuve con él y además en una experiencia de 3 escuelas en donde un equipo de unos 10 investigadores estaban pagados y subvencionados para enseñar conductas prosociales en esas 3 escuelas. Esto estamos hablando de los años 82, 84, por ahí, en Los Ángeles, la bahía de San Francisco, mejor dicho. Ese fue el antecedente. Cuando vine a España, en Cataluña y tal, ya parece que ya estaba la Generalitat y se interesaron para las escuelas de las periferias de Barcelona poder empezar a observar cómo se daban esas conductas, qué tipo de, si tenía unos antecedentes paternos, familiares, educativos, etc. Y así nació una cierta investigación. Y inmediatamente pidieron programas para ya optimizarlo, es decir, contando que se puede optimizar, se puede enseñar y también los adultos podemos mejorar o aprender y aplicar, y que tiene unos grandes, cuando en los 20 beneficios que os pensaba citar, en el tema de la salud mental, por ejemplo, personas que son un poco tímidas y demás, pues el proponerse que van a dar el primer paso y van a ser ellos que se acercan a una persona con una sonrisa y les preguntan, se interesan sobre esa persona, ya es una terapia en sí misma, ¿no? Por ejemplo. Y bien, la transversalidad disciplinaria a mí me parece fantástico que pudiera considerarse como una sesión de vida. Quizá habría que buscar términos nuevos para designar esas sesiones,
para no hablar de clases, para no hablar de disciplinas, asignaturas, sino que fuera realmente una sesión de aventura prosocial, que fuera atractiva y que pudiera verse los efectos y los beneficios para unos y otros. Pero claro, el modelo, en este caso el docente, también tiene que sumergirse en esta aventura prosocial y tiene que tener un pacto, un acuerdo con sus alumnos para decir, esto aquí, vamos a ver, horizontalidad, todos vamos a... Yo también, nosotros nuestros programas hacemos incluso firmar a todos los niños que levanten la mano quienes están de acuerdo con la propuesta. En los diversos programas, en estos proyectos europeos, siempre el comienzo era así. Es decir, presentaron la clase y a lo mejor había 2 niños de los 20 o 25 o 30 que se abstenían y decíamos, bueno, pues vosotros también tenéis un rol. Primero, cuando queráis, podéis también participar, pero en este momento lo único que os pedimos es que no obstaculicéis lo que hagan vuestros compañeros en esta sesión, primera cosa. Y segundo, os preguntaremos a ver si habéis visto vosotros mejoras en vuestros compañeros y en el clima del grupo. O sea, tenéis un rol y nos encantará que podáis vosotros no participar primero y entonces estad atentos, pero eso sí, no estorbéis, por favor, no tal. Y entonces los niños firmaban, el docente también, en el que ahí ha de tener un tono más horizontal, aunque tenga la autoridad, digamos, la autoritas, ha de ponerse a esa altura, ¿no? Y esto se puede hacer a cualquier edad. Gracias, Robert. Gracias. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, porque yo creo que vamos a ir terminando, ya son las 1:20 y me imagino que le estará sonando el estómago. No, yo me quedaría todo el día conversando, Robert, contigo. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Gladys, ¿puedo hacerle una consulta desde John, Colombia? por supuesto. ¿Tú eres? Hola, Gladys. Gladys, un placer conocerte. Robert, un placer inmenso desde Colombia. Yo quiero hacer un pequeño contexto acerca del trabajo que nosotros realizamos. Lo hacemos con comunidad en condición de vulnerabilidad en un municipio que queda al sur de la capital de Colombia, en Bogotá, que se llama Soacha. Es un municipio con una población altísima en condición de vulnerabilidad y hablamos de niños, de niñas, de jóvenes, de adulto y de adulto mayor que están en condiciones muy difíciles y que han llegado a territorio capitalino gracias a diferentes problemáticas, entre esas salir de sus territorios de manera obligada, abandonar sus territorios y llegar a una capital donde prácticamente las condiciones de vida son totalmente nuevas para ellos y que no tienen las herramientas para afrontar las dificultades que ofrecen las grandes capitales, en este caso como Bogotá, que tiene una gran afluencia de personas que llegan a los territorios desde muchas partes del país, pero también desde fuera del país. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de la presentación, Robert, frente a algo que me parece que es relevante, y aun cuando ustedes lo enmarcan primero, lo enmarcan en esa primera etapa de los niños, en su parte educativa, pero me llamó mucho la atención, Robert, frente a lo que nos presentaste, es cómo el relato es tan importante en la construcción de estas acciones frente a los pensamientos de la experiencia. Y aquí me parece que es tan relevante ver esos relatos del adulto mayor, de las personas adultas, frente a la construcción misma de esos espacios de pensamiento, pero sobre todo a la actitud de escucha activa, que creo que es algo que hemos perdido mucho, ¿no? La escucha activa, la escucha del entendimiento hacia el otro, la escucha del entendimiento hacia la otra, y en este caso hablo del individuo en su integralidad, no de género, estoy hablando de la integralidad del ser humano, en su base misma de comprensión, porque creo que cuando nosotros escuchamos relatos, los relatos se vuelven fantasiosos, y yo creo que eso hace parte de esta dinámica del ser humano, es fantasear con el discurso, fantasear con la palabra, y me parece que hemos perdido eso. Yo me acuerdo
hace muchos años, cuando mis abuelos me hablaban y me comentaban, y yo mentalmente empezaba a recrear, y yo me elevaba hasta los astros y decía, wow, qué maravilla. Y empezaba a generar toda una dinámica de escenarios y creatividad y recreación. Pero es porque el poder de la palabra tiene precisamente eso. Ahora bien, creo que el relato es una manera también de fugarse a las problemáticas. Creo que el relato hace parte de la expresión misma para demostrar cómo yo como ser humano procuro evitar ya ese pasado violento que pude tener o las malas condiciones en las cuales me tocó llegar o arribar a un territorio. Entonces, creería yo que en este orden de ideas, Robert, es tan importante esto que nos presentas porque también lo podemos aplicar no solamente a esa educación básica primaria, a esos inicios de los niños, sino que inclusive podríamos hacer un mix, una fusión, donde el relato del adulto sea parte de esa construcción y pensamiento del niño, en procura de darle unos nuevos escenarios de diálogo, en procura de generarle unos nuevos espacios de pensamiento, como parte de esa complementariedad educativa. Yo veía, no sé si ustedes alcanzaron a observar una nota del día de ayer, creería, o antier, en un ejercicio que están haciendo en Canadá en un hospital geriátrico. Y llevan a los adultos a compartir con los bebés, con los neonatos, con los recién nacidos. Y resulta que en el estudio se dieron cuenta que la vida nueva le está generando actitudes de vida también al adulto mayor, inclusive aquellos que tienen problemas de orden mental. Yo no soy psicólogo y me estoy metiendo en sus terrenos, me disculpan, pero el tema es tan apasionante que me llamó mucho la atención y cómo estas nuevas vidas le están generando otros espacios diferentes al adulto mayor que entre comillas se supone que es el que ya está en plena retirada, ¿no? Se supone que está por allá ya en retirada, pero resulta que ellos están haciendo construcciones diferentes. Ese ejercicio me llamó mucho la atención. Pero en el tema del trabajo de responsabilidad social, me parece que estas narrativas se convierten en los escenarios ideales donde la coparticipación, y como lo decía la doctora Gladys al principio de este escenario, la co-construcción misma se convierte en eso, en esos espacios de co-construcción. En estos espacios de trabajo de responsabilidad social con las comunidades, nosotros procuramos hacer esos mix, donde el adulto participe, pero le enseñe también a los jóvenes y a los niños a través del relato. Entonces, me pareció muy importante, Robert, discúlpame, quise tomarlo como parte de este ejercicio. Para mí es novedoso el tema del término prosocial, es muy novedoso para mí. Me encargaré de profundizar e investigar para adentrarme mucho más en él y obviamente desde la labor que yo desarrollo hacer aplicabilidad de este espacio tan maravilloso de conocimiento. Un abrazo para todos, bendiciones desde Bogotá, Colombia, y espero en algún momento volver a tener y contar con este espacio maravilloso, estar participando. Un abrazo, Robert y doctora Gladys. Qué bien, qué bien. Gracias, John. Muy interesante, aparte de que al hablar de Colombia me trae tan bonitos recuerdos de nuestros viajes para un máster que se creaba vinculando prosocialidad y logoterapia. Además me llevaron a Caquetá, a Florencia, he estado en varias ciudades conociendo bastante de cerca la problemática de las familias, diríamos, desplazadas y también de los bueno, en aquella época era todavía, yo creo, mucho más crudo, de aquellos que dejaban, porque había ese programa de gobierno de que ellos recibían una pensión, etcétera, no recuerdo los datos exactos, pero tenemos experiencias de nuestros masterizados de prosocialidad que eran verdaderos, eran personas muy entregadas a trabajar con esas familias y con esos líderes, los mismos se convertían en líderes prosociales. Había que ver esa conversión, cómo se producía. Yo no los he hablado de estos aproximadamente 20 proyectos europeos que tenemos, pero nuestro campo no se limita al campo educativo, es decir, entra en muchos campos, ¿verdad? Sanitario, penitenciario, la violencia de pareja. Hemos tenido recientemente, ahora con el transgénero también hay un proyecto de inclusión. Son proyectos sobre todo para crear inclusión y la prosocialidad es fantástica, tiene un potencial
para la inclusión a todos los niveles. En este momento tenemos uno de inclusión de escuelas en ciudades en las que ya no basta la escuela, tenemos que ir a la ciudad, a la pequeña ciudad en donde están las escuelas, para que todos los agentes sociales, de políticos también, si puede ser los servicios de policiales, etcétera, entren en un centro que llamamos de confianza prosocial para generar esta cultura de cambio cultural hacia la inclusión, que es una palabra hoy muy central en los proyectos europeos para poder entrar en ello. Y la prosocialidad nos viene magníficamente. Muy interesante lo que has dicho, John, sobre los relatos y la capacidad que puede tener para transformar esos espacios mentales. Hay mucho que recorrer en este campo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Robert. Yo antes de darle la palabra a la doctora Sofía Lavados para que cierre nuestro conversatorio, yo quisiera decirles a todos y a todas muchas gracias. Yo creo que no me equivoqué en decir, ¿no es cierto?, que la posibilidad que iba a generar Robert iba a ser caminando desde la prosocialidad. Y yo quisiera señalar desde este punto de vista, ya que él me preguntó por allí que yo contara muy brevemente lo que fue Spring. La verdad es que te agradezco porque ahí aprendí del tema de la horizontalidad, que no obstante las dificultades que se nos presentan en la vida y no obstante también las dificultades que cada uno de nosotros comete por sus propias imperfecciones, yo pienso de que fue tejer redes como hiciste hoy día. Yo creo que fue una aventura de ir tejiendo redes en su pleno sentido y significado, que es justamente el nombre que le dimos a este seminario. Y lo segundo es que la palabra que decía John, esta co-construcción, porque siempre es posible nacer a nuevos vínculos. Entonces, yo creo que es el desafío mayor en este momento, por lo menos para mí, y yo creo que también de alguna manera para todos y todas. Así que muchas gracias, un abrazo grande, ya en noviembre te voy a ir a ver de todas maneras. Claro que sí. Vamos a vernos ahí. Caminemos juntos todos en la prosocialidad. Así es. Como decías. Tenéis la dirección en el PowerPoint del IPA, etcétera, y también de algunas cosas a disposición para los que lo deseen, ¿verdad? Ya está en el PowerPoint al final. Sí. Yo les vamos a hacer llegar el PPT, ahí hay muchas direcciones, yo te voy a cobrar ese artículo de Sandra y dejo con ustedes a la doctora Sofía Lavados. Muchísimas gracias, doctora Gladys. Muy buenos días, doctor Roche. En primer lugar, mi agradecimiento, mi saludo afectuoso, cordial, por estar compartiendo esta mañana, casi tarde para Chile, nosotros todavía en Perú mañana. Y justamente quiero disculparme por estos cambios horarios. No he podido estar al inicio. Hubo una pequeña confusión en tema de horario, pero he acompañado la última parte del diálogo, básicamente, de su presentación. Y definitivamente puedo percibir lo importante y relevante de su palabra para todos los presentes en una temática que en este momento está siendo fundamental. Porque más allá de conversar, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos meses, del cuidar del otro en diferentes ámbitos, hablar del ámbito universitario en este mismo momento creo que nos toca muy de cerca a todos quienes estamos presentes, porque sea desde el estudiante, la familia, el mismo docente, estamos viviendo estos nuevos escenarios matizados de muchas emociones, sentimientos y vivencias que le dan un tono especial. Entonces, considero que su presentación ha sido muy pertinente y sí me lamento no haber estado al inicio, pero también quiero, así como yo, quizás otras personas no han podido estar, tenemos los videos que vamos a intentar a través de la doctora Gladys poder conocer, asistir, queda grabado y eso es sumamente importante porque nuestra red pretende eso, generar estos espacios de encuentros, de diálogos, pero también de generar
de alguna manera plataformas que permitan poder conocer y profundizar las temáticas que en este seminario discutimos. Así que ese es nuestro compromiso de seguir aportando para poder consolidar un poco las diferentes problemáticas que aquí se tratan. Y también porque he escuchado a lo largo de esta última parte del diálogo diferentes experiencias, en algunos casos a nivel inicial, colegios o a nivel universitario o en otros escenarios, como fue la última intervención, con personas de diferentes etapas generacionales. Y mire qué interesante aplicar en cada uno de estos escenarios de vida y escenarios de territorio. Así que, como bien se ha señalado, el tema de la prosocialidad es un tema que abarca a toda esta vivencia que cada uno de nosotros tenemos. Y ojalá pudiésemos, a través de esta metodología que usted ha mencionado, conocer un poco más y poder aportar para un cambio que nuestra realidad así lo necesita. Pese a que estamos en diferentes países, tenemos una problemática común, no solamente en el marco de la pandemia, ya teníamos dificultades, pero que se han fortalecido e intensificado con esta pandemia, y si podemos aportar a mejorar esa realidad, en este caso, bajo el enfoque de la metodología de la prosocialidad, en buena hora. Como universidades católicas tenemos esta misión de poder aportar y también extender a otras instituciones no católicas. Ese es nuestro deseo de todo el equipo base. Por ello, reitero mi agradecimiento, su presencia, conozco de su calidad personal y profesional y nos celebramos de haber contado con usted. Muchísimas gracias esta tarde y quiero, antes de cerrar, permítanme presentar nuestra siguiente conferencia. Como conocemos, nos corresponde el 27 de octubre. En ese momento vamos a trabajar una temática, la co-construcción de una cultura del cuidado del otro desde distintas voces, pero en el ámbito territorial. Y con mucho orgullo, porque conozco muy de cerca a la panelista que en ese momento nos acompañará, es la rectora de mi universidad, la doctora Patricia Campos Olazábal. Ella es médico neuropediatra, sin embargo, tiene una cercanía bastante amplia en temas del trabajo de responsabilidad social, tiene muy claro lo que como universidad perseguimos y estamos enfocándonos también en un trabajo orientado al territorio, dentro y fuera de la universidad. Así que ella también es segunda vicepresidenta de la subregión andina de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, y en ese marco pues también se acerca mucho al trabajo que la Iglesia Católica orienta en esta temática. Así que les invitamos para el 27 de octubre estar compartiendo nuevamente una nueva sesión y diálogo, que es lo más rico de estos encuentros. Por mi parte, reiterar agradecimiento al doctor Roche y a todos los presentes, por supuesto al equipo base que permiten este diálogo mensual. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y semana para todos ustedes. Doctora Gladys, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Robert, no sé si tú quieres decir las últimas palabras. Bueno, agradecimiento total por la atención que habéis mantenido. Nos hemos juntado para compartir un pensamiento y hacer funcionar nuestra inteligencia colectiva y quizá lo hemos logrado. Yo he estado muy satisfecho, muy contento de poder, claro, hubiera sido mejor personalmente, ¿verdad? Y ver a todas las caras y de modo personalizado, pero yo he vivido esta sesión muy a gusto y por lo tanto les agradezco y estoy muy honrado de poder haber tenido esta oportunidad en vuestra red. La enhorabuena también y felicitaciones. A ver si podemos prender las cámaras para sacarnos una foto con Robert y guardarla. Por favor. Sí. A ver, los que puedan, porque sabemos que hay temas de conexión. Muchas gracias, eso sí. Robert, un abrazo grande. Muy bien. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias.
Chao.